Amén. Buenas noches, tengan todos, Dios les bendiga. En esta hora tan maravillosa vamos a dar inicio con el servicio, con la prédica de esta noche. Que todos pues estén atentos a lo que Dios nos tiene que hablar el día de hoy. Jóvenes, señoritas, un gusto saludarles, hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio. Nosotros estamos muy contentos de ser parte de este gran movimiento que nuestro Señor Jesucristo vino a implantar el día que Él puso los pies sobre esta tierra. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros o a cerrar nuestros ojos allí en donde estemos. Le pido que nos desconectemos por una media hora, sin mucho, del mundo y pongamos atención a lo que nuestro Dios debe de decir en esta noche. Que sea Él y no yo, que sean sus palabras y no las mías. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has dado a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque cada día tus misericordias se renuevan, Dios. Tu misericordia es nueva cada mañana y, Señor Jesús, agradecemos porque tu gracia nos ha alcanzado y, mi Dios, tu gloria nos permite, Señor Jesús, contemplarte en todos los aspectos de esta vida y a través de tu creación. Te alabamos y te damos gloria a ti, oh Dios soberano. Tú eres soberano por sobre todas las cosas, el único Dios viviente, el único Rey de reyes y Señor de señores, a quien rendimos culto y servicio en esta noche, Padre Celestial. Te adoramos, Padre, con todo nuestro corazón y lo hacemos con nuestra razón, con nuestro conocimiento y porque queremos adorarte, oh Dios, porque te amamos, Dios. Te adoramos y te damos la gloria. Amén y amén. Amén. Buenas noches, tenga cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Espero que cada uno de ustedes esté pasando un bonito viernes. Después de una semana tan atareada, una semana cargada para muchas personas, tal vez para otros no, pero Dios siempre nos da de su amor, siempre nos da de su paz. Sin más que agregar, vamos a dar inicio en esta noche con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Está Romanos 11:36, el versículo que vamos a estar tocando base, y el título es La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Amén. Bueno, pues este es un tema que a muchos les causa bastante controversia porque, por decirlo así, odian la doctrina o odian, cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano y que todo lo que pasa es porque Él así lo ha permitido, ¿sí? Pero en esta noche yo quiero iniciar con algunos segmentos o con algunos datos históricos que, como ustedes bien saben, hoy es 11 de septiembre, muchos recordarán varios sucesos y les puedo nombrar algunos en esta noche. En 1541, la noche del 10 al 11 de septiembre, la pequeña ciudad de Santiago de Guatemala fue destruida por esa correntada de lodo que se vino del volcán de Agua. Y así fue como quedó inundada la ciudad de Santiago de Guatemala. Un 11 de septiembre en 1541. También un 11 de septiembre en 1498, en las localidades de Japón, Tokaido y Kii, a las 8 de la mañana, sucede un violento terremoto de magnitud 8,3 en la escala de Richter, dejando muchos muertos. ¿Ya? En 1906, también en un 11 de septiembre, Mahatma Gandhi inicia el movimiento de la no violencia. En 1943, en un 11 de noviembre, Minsk y Lida, ambos de Bielorrusia, los nazis comienzan con el exterminio del gueto judío. Y en el 2001, creo que es uno de los más recientes que todos tenemos, es que en el 11 de septiembre del 2001, en Estados Unidos sucede el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York y el atentado en Washington sobre el Pentágono, dejando a 3.016 muertos en todo esto. Bueno, seguramente se están preguntando por qué les estoy dando estos datos y qué tiene que ver con la soberanía de Dios. Pues
seguramente muchas de las cosas en el mundo y en la historia, como lo acabamos de leer, como lo acabamos de saber, ¿sí? Hay días como hoy en que pasaron muchos sucesos, ¿sí? Y que las personas se han de estar preguntando si todos estos sucesos, acontecimientos tan malos, entonces, ¿dónde está Dios? ¿No que Dios es soberano? ¿Acaso Dios es malo? Y si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas malas, perdón? ¿Acaso Dios es un Dios de muerte y de sangre? Pues seguramente quiero borrarles esa idea de la mente. Sí, Dios es justo, pero Dios no se goza en la muerte. Sí, en Isaías 54 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice así, del 8 al 10. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, que habían estado en el exilio. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti, ¿qué cosa? Mi misericordia, ni el pacto, que mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Entonces, con esto podemos dar un buen arranque al tema de que Dios no es un Dios de sangre, no es un Dios malo, ¿ya? Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es soberano. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Dios no existe en el tiempo, ya que esta es una dimensión humana y es dimensión de todo lo creado en el universo y la tierra. Por supuesto, no los ángeles, sino Él. Ya, Él, los ángeles inclusive tuvieron un tiempo en que Dios los creó, pero Dios es el principio y es el fin. Él está fuera del tiempo, Él habita afuera del tiempo. Solo con esta premisa podemos observar cuán soberano, omnipotente y poderoso es nuestro Dios. Dios es infinito en sus obras, planes y pensamientos, y jamás podríamos llegarlo a entender, y menos los impíos de corazón. Como lo expresa el salmista en Salmos 92, dice la palabra: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y miren bien que están 3 signos de exclamación. El salmista David se estaba dando cuenta que las obras de Jehová son enormes y muy profundos son tus pensamientos. Ahora bien, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Ok, vamos a ir ordenando un poco las ideas. La soberanía de Dios, venimos de ver los acontecimientos en donde las personas empiezan a dudar de que por qué Dios es malo o que si de verdad existe Dios, ¿por qué no acaba con toda la maldad? Pero todas esas personas que se hacen estas consultas son como dice el versículo 6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Pues seguramente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el necio y el insensato no podrían jamás entender todas estas cosas. Pero nosotros hoy estamos aquí para aprenderlo y para poder entender por qué Dios es soberano. La soberanía de Dios, esto es lo que el mundo impío más odia. Que nosotros digamos que Dios es soberano. Ciertamente el mundo tiene a Dios en todas partes, en sus blasfemias, en sus críticas, en sus reclamos, en sus acusaciones, pero no lo tienen en su trono. Estoy hablando del trono de Él, ¿sí? En su trono. Ahí es donde el mundo no tiene a Dios. Porque, a ver, ¿acaso nosotros estuvimos en la creación del mundo? ¿Acaso nos ha invitado Dios a su taller en donde forjó las estrellas y todos los planetas? ¿Acaso podríamos sostener la tierra y los pilares
¿quiénes la sostienen? Dios le responde a Job para convencerle de su grandísima ignorancia. Se lo explica en 71 versículos escritos en el libro de Job, en el capítulo 38 y 39, que por obvias razones no vamos a leer en esta noche, porque se nos iría el tiempo, pero yo le invito a que lo lea. Sin embargo, les voy a dar algunos vistazos a esos versículos y quiero que me acompañen a verlo. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, dice Dios a Job. Porque donde va el camino a la habitación de la luz y donde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? Amén. Y en los próximos 71 versículos, Dios sigue diciendo muchas grandezas que la verdad, mi amado hermano oyente en esta noche, nosotros no somos quienes para interrogar ni cuestionar a Dios. Su soberanía es inmensa y por eso el mundo detesta la soberanía de Dios. Lo hacen culpable de los pecados del mundo, lo hacen culpable de las muertes, lo hacen culpable de los terremotos, de toda situación. No está por más decir que Dios, en su voluntad están todas las cosas. No se cae la hoja de un árbol si no es su voluntad. Pero vamos a ir escudriñando y entendiendo la soberanía de Dios y dónde es donde entramos nosotros. Amén. Entonces, vamos a empezar con el punto número 2. Reconocer su soberanía y reconocerlo como nuestro Señor. Amén. Para comprender dicha soberanía, primeramente debemos de creer en Él, temerle a Él, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nosotros no tememos a Jehová y no le conocemos, no vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. No vamos a poder poner a funcionar nuestra fe para vivir arriba de todo lo que nos sucede y nos acontece en este mundo. Claro está, la soberanía de Dios no es inherente de si creemos en Él o no. ¿A qué voy con esto? Que si tú no crees en Dios, sus planes no se van a detener. Si tú no crees en Dios, el sol no va a dejar de brillar, porque Dios es uno y es único y es soberano y omnipotente y el único Dios viviente. Porque aunque hayan tantos dioses en el mundo, que muchas personas creen en tantos dioses, se creen dioses también, pero nosotros creemos por la fe que solo existe uno, tal como lo expresa Pablo en 1 Corintios
8 del 5 al 6. Dice la palabra de Dios: pues aunque haya algunos que te llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. Perdón, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. 6. Y esto va para nosotros. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden, ¿qué cosas? Todas las cosas, soberano. Y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién es? Jesucristo, por medio del cual, ¿qué? Son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios por medio del Señor Jesucristo, por su palabra. Amén. Porque la palabra es el verbo y el verbo era desde el principio con Dios. El verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Amén. Y es eso lo que nosotros creemos. Así que todo lo que conocemos y lo que vemos y lo que no vemos fue hecho a través de su soberana y poderosa palabra. Y su Hijo Jesucristo como única fuente y razón. Como lo expresa 1 Corintios 11:12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. ¿Pero qué? Pero todo procede de Dios. Amén. Todo procede de Dios. A Dios se le llama soberano. Y es más, se le llama con un nombre que indica su soberanía en el Antiguo Testamento. El término Adonai aparece 429 veces. Adón significa alguien que controla o uno que está a cargo. Y ay es un sufijo enfático que enfatiza, valga la redundancia, que implica que ese alguien está realmente en control. ¿Ya? Adón, alguien que controla o uno que está a cargo. Y el sufijo ay implica que ese alguien realmente está en control. Y también es usado como, ese ay también es usado como sufijo personal posesivo. Por tanto, Adonai significa aquel que tiene el control absoluto o aquel que es mi amo absoluto. Como en mi Señor se traduce como Señor Dios. Y lo reconocemos como soberano Señor. Amén. Entonces, desde el Antiguo Testamento se le ha nombrado con un nombre que indica soberanía. Adonai. Él es soberano. Y Dios controla, ¿saben? Mas no manipula. Porque el único que manipula es el enemigo. Dios controla. Dios tiene en control todas las cosas. ¿Sí? Y saben, la Biblia abunda en ejemplos de la intervención de Dios divina, de su poder en la naturaleza y en los asuntos políticos, en los pensamientos y aún en las voluntades de las personas. Basta con leerles 3 pasajes bíblicos para que corroboremos esto. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Soberano. Isaías 14:27. Porque Jehová de todos los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso debe hacernos, pero un estallido ahorita dentro de nuestros corazones y de nuestras almas. ¿Quién puede hacer retroceder a nuestro Dios poderoso? Nadie, absolutamente nadie.
Isaías 46, del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Quién puede contender ante las palabras de nuestro Dios? ¿Quién puede entender sus pensamientos? Inescrutables son sus pensamientos, insondables sus riquezas. ¿Quién puede entenderle? ¿Nosotros, humanos, mente finita? Jamás. Y así hay muchos más versículos que corroboran y comprueban la soberanía de nuestro Padre Celestial. Amén. Punto número 2. Entonces, ¿por qué suceden las cosas malas? ¿Se recuerdan que yo les dije que las personas, cuando empezamos a ver los temas históricos que habían pasado el 11 de septiembre en años distintos, y que las muertes y todo lo que sucede, las personas empiezan a cuestionarse y empiezan a odiar a Dios por todo esto, porque no creen o se van en contra de la razón cuando profesamos que Dios es soberano. Entonces ellos empiezan a decir que entonces ¿dónde está nuestro Dios? ¿Que acaso Dios es de sangre? ¿Acaso Dios es de muerte? Y si existe Dios, ¿por qué todo está mal? Entonces, con esto vamos a aterrizar muchas cosas. Entonces, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Por qué suceden cosas malas? Muchos en el mundo se hacen esta pregunta. E inclusive muchos creyentes, en los momentos más complejos, han llegado a dudar. Y seguramente nos hacemos esta pregunta indudablemente porque no le conocemos. O sea, si usted se está haciendo esa pregunta, es porque no le conoce. Pero Dios es infinito en gracia y quiere que nosotros le conozcamos. Quiere mostrarse hacia nosotros como un Dios misericordioso, que cuando nosotros merecíamos morir y llevar el juicio de Dios por nuestros pecados, Él decide hacerse pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, por nuestra salvación. Ya, en Horeb, en la peña de Horeb, cuando Moisés pega con la vara la roca, es una figuración tremenda. Era Dios recibiendo el castigo que el pueblo de Israel merecía por andar poniendo a Dios en juicio. Lo tentaron, diciendo, nos trajo aquí para morirnos de sed. Altercaron contra Dios, casi apedrean a Moisés. Pero Dios, infinito en amor y misericordia, le dice a Moisés que se vaya delante del pueblo y dice, yo estaré delante de ti. ¿Quién es Dios para ponerse delante de un humano? Solo nosotros podemos estar delante de Él, pero en la peña de Horeb, Él se puso delante, sobre la roca. Y Moisés con la vara, con la que le pegó al Nilo y lo convirtió en sangre, que representaba la justicia, con esa misma vara de justicia, golpea la roca. Y por eso el salmista hace alusión de que de la roca fluyeron ríos en los sequedales. Dios es la roca. Él es la peña de Horeb.
Y él se puso ahí, recibió el castigo que el pueblo de Israel merecía por amor a su pueblo. Y lo mismo hizo en la cruz, por amor a ti, por amor a mí. Vamos a regresar un poco. Entonces, nos seguimos cuestionando por qué Dios es malo. Seguramente no le conocemos con lo que les acabo de comentar. Su crucifixión, lo latigaciaron, le pegaron, lo escupieron por amor a nosotros. No podemos poner a Dios en un banquillo de acusados y decir que Él es malo, cuando el ser humano, y lo vamos a ver, somos culpables de nuestras propias calamidades. Y saben, realmente el mal que existe es por las decisiones tomadas por el ser humano. Desde el Génesis fue el humano quien tomó la decisión de desobedecer a Dios. Claro está, por una tentación brindada a través de la serpiente, que es Satanás. Pero la decisión la tomó el ser humano. Luego de todo esto, se corrompió la tierra y Dios la destruyó con un diluvio. ¿A causa de qué? No la destruyó porque es un Dios caprichoso y porque Él es soberano y dijo, yo quiero destruir la tierra. No. ¿Saben por qué la destruyó? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Imagínense, su creación perfecta, y le da la espalda. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Siguiente. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Tomó misericordia a Dios una vez más. Entonces, en su soberanía, Dios no deja de ser misericordioso. No confundamos que la culpa es de Dios. Él es soberano, pero la culpa es nuestra. Él es soberano, pero no quiere decir que porque es soberano no va a haber maldad en la tierra. Porque por eso nosotros tenemos el libre albedrío. Dios es absolutamente soberano y nada ocurre fuera de su voluntad y control. Eso sí es cierto. Nada ocurre que Él no haya determinado y permitido por medio de su voluntad permisiva. Voluntad permisiva. Importante. Definición importante. Voluntad permisiva. Al mismo tiempo, Dios crea al hombre para que sus acciones fuesen libres. Sus decisiones fuesen suyas, o sea, nuestras. Y nosotros mismos, mis amados hermanos, somos responsables de cómo vivimos. Ya. Realmente, Dios es soberano y pudo haber creado un tipo robot de Adán, o sea, que siempre le obedeciera. Pero Dios no quiere eso. Dios quería una relación con su creación perfecta en la humanidad, en donde lo exaltemos y lo adoremos con consentimiento, con corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es lo que Él quiere y es el primer mandamiento. Es lo que Él quiso siempre, que nosotros le amáramos y le amemos por lo que Él representa, por lo que Él es. Amén. Y todos se preguntan entonces, ¿por qué hay pecado en el mundo? Si Dios es Dios y decís que es soberano, ¿por qué dejó que el pecado entrara al mundo? Por lo mismo. Porque hay que distinguir entre los decretos eficaces y los decretos permisivos. Los decretos eficaces son aquellos que tienen efecto, que ocurran las cosas que ocurran por medio de causas físicas. ¿Ya? Y los decretos permisivos son aquellos que Dios no promueve.
O sea, la voluntad permisiva. ¿Qué es? Que permite cualquier cosa que Él considere propio no obstaculizar, porque nosotros tampoco vamos a poder cambiar sus planes. Y todo lo que Él permite es también con la intención de regularlo y finalmente realizar sus grandes y sabios propósitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Dios permite el pecado pero no es el autor del mismo? Se preguntarán muchos. O sea, Dios permite el pecado pero no es el autor del mismo. Así es. Dios no es el autor del pecado. Permite, de cierta forma, no el pecado, sino lo que realmente Él permite es el libre albedrío al ser humano, que es una arista distinta a la voluntad de Dios a nuestras vidas. Si nosotros nos sometemos a su voluntad, pues todo, la soberanía de Dios y su voluntad se va a hacer en nuestras vidas y todo va a estar bien. Pero si en nuestro libre albedrío nosotros nos vamos a la arista contraria de no tomar lo que Dios quiere para nuestras vidas, ahí es donde nosotros nos responsabilizamos de cómo vivimos. Bien dice Deuteronomio 30 del 15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy a que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. O sea, Dios dejó delante del humano el bien y el mal. Y ahí es donde nosotros elegimos. Él es soberano. Sus planes nadie los derriba. Pero el ser humano puede destruir su propia vida. Aunque no sea la voluntad de Dios que nosotros nos perdamos. ¿Me doy a entender? Porque la voluntad permisiva de Dios, bajo esa voluntad de permiso, somos responsables de nuestras propias decisiones. No podemos culpar a Dios por nuestro pecado. ¿Cómo va a ser eso? Y eso hacen muchos cuando dicen entonces, ¿por qué hay tantos muertos? Pero si el que dice ese es el asesino, no va a decir Dios porque yo maté a la persona. Es culpa de Dios porque yo maté a tal persona. Eso no se puede decir. O el alcohólico no se puede excusar de su adicción diciendo no tuve opción de Dios, sino que Él decretó que yo fuera alcohólico. Dios no decreta que nadie peque. Dios no decreta eso. Dios en su voluntad permisiva nos da libre albedrío y es el mundo el que elige a dónde quiere moverse. Por eso son los crímenes, la matanza, el alcohol, etcétera, etcétera, las guerras. No es que Dios sea un Dios de sangre y muerte, es que el humano se ha perdido. Santiago 1 del 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso no podemos decir que Dios decretó que yo fuera alcohólico. Eso es decisión nuestra. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ya? O sea, somos tentados. ¿Por qué? Por nuestra propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué hace? Da a luz el pecado. O sea, después de que lo maquinamos, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando lo consumamos, o sea, cuando se ejecuta, ¿qué da? La muerte. Y eso es lo que el mundo vive. Y eso es lo que el mundo percibe. Pero esto no viene de Dios. Esto es por el pecado que entró al mundo, por la desobediencia de Adán. Y tampoco podemos echarle como que toda la culpa a Adán de que por eso nosotros vivimos en un cuerpo de pecado, sí. Pero tenemos un redentor, que es Jesucristo. Y por medio de la fe en Él,
Cristo vive en nosotros y no nosotros, ya no vivimos para nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, entonces ya no pecamos. Porque el que es nacido de semilla incorruptible no puede pecar. El que es nacido de Dios no puede pecar. Porque en Dios no hay pecado. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué? Vamos con el último. Su soberanía nos hace salvos. Bueno, o sea, al final la soberanía de Dios no es mala. La soberanía de Dios, Él es soberano. Él es el único Dios. No podemos hacer nada en contra de eso. ¿Y quién somos nosotros para cuestionar algo así? Él es un Dios atemporal. No existe en el tiempo. Amén. Entonces, veamos lo siguiente. Su soberanía nos hace salvos. Ahora, ¿por qué nos hace salvos? Pues nos hace salvos. ¿Saben por qué? Porque nos hace vivir por fe en Cristo Jesús. O sea, confiamos en que Él es soberano, en que Él es todo. Confiamos plenamente en Él, aunque nuestros ojos no le vean. Nosotros confiamos en esa soberanía y que Él es el único Dios. Y por medio de la fe somos salvos. Entonces, por confiar en tal soberanía y en que Él es el único, eso nos hace salvos. Cuando las circunstancias del mundo no determinan nuestro futuro, entonces, ¿saben qué? Hemos entendido y comprendido este tema. La soberanía de Dios a nuestra vida. Porque cuando nada de este mundo nos hace tambalear, hasta allí conocimos y conocemos a Dios. Porque quien no conoce a Dios tambalea, pero quien conoce el poderío, la grandeza, la fuerza y la soberanía de Dios, ha comprendido cuán grande tesoro tenemos en Él. Nuestra corona de vida, a Él, lo tenemos a Él, tenerlo a Él es todo. Logramos vivir entonces por encima de cualquier circunstancia. Y eso es ser más que vencedor. Porque no importa que pase, no importa que nos maten, vamos a vencer si vivimos por fe en Cristo. No importa que pase, ya somos vencedores por medio de la fe en Cristo. Porque obtenemos la salvación y estaremos con Él. Aunque bien, lo que nos puede llegar a suceder puede ser difícil, pero si permanecemos en fe, jamás nos van a arrebatar nuestra corona de vida. Amén. Y en medio del pecado, debemos de saber que hay salvación en Él. ¿Sí? No pensemos que Dios es malo, hay una puerta. Y en medio del pecado, nosotros sabemos que hay una salvación y ese es Cristo Jesús. Si le creemos y le reconocemos como único Señor y Salvador. ¿Qué es esto? Reconocer su soberanía. ¿Sí? Como dice Romanos 5, del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Saben por qué? Porque cuando se conoció la ley, ¿por qué abundó el pecado? Porque cuando conocían la ley, cuando conocemos la ley, nos damos cuenta de todo lo malo que nosotros estamos cometiendo y las personas son llamadas a quebrantar esa ley. Cuando algo es prohibido, llama la atención. Entonces, por eso abundó el pecado. Pero cuando el pecado abunda, también sobreabunda la gracia. ¿Y saben por qué? Porque cuando nos damos cuenta a través de la ley cuán pecaminosos somos, entonces recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos que estamos perdidos y muertos en pecado. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Porque Jesucristo gratuitamente nos extendió
la justificación, o sea, el ser llamados justos, aunque no lo merezcamos, delante de nuestro Padre. Ya, y esa es la salvación, querido hermano, querida hermana. Esa es la salvación, esa es la esperanza de vida que tenemos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Reconocer la soberanía de Dios. Todo lo malo que ha pasado en el mundo, en la historia, no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. Y para poder reconocer su soberanía, debemos de reconocerlo como nuestro Señor. Luego nos preguntábamos que por qué suceden cosas malas. Pues obviamente suceden cosas malas porque en la voluntad permisiva de Dios está el libre albedrío. Y ahí es donde el ser humano elige entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué? Elijamos el bien. Y vamos a poder andar en la voluntad de Dios. Y su soberana voluntad se va a hacer en nosotros. Y su soberana voluntad y su soberanía nos va a hacer salvos. ¿Por qué? Porque el reconocer cuán soberano es Dios y al temerle, vamos a ganar esa sabiduría. Vamos a reconocer que no hay nada fuera de Él. Y vamos a llegar ante Él descubriendo lo pecaminoso que es nuestra vida. Y nos vamos a humillar para que sobreabunde la gracia. Y cuando creemos en Cristo, en su redención, en su muerte en la cruz, y que Él nos puede salvar, Cristo nos dio gratuitamente la justificación, ser justos delante de Dios. Y como pues, dice Romanos 11:36, el versículo base de este tema, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por todo. Padre, te adoramos y te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque tú has hablado a través de tu palabra. Gracias por tu soberanía, por tu poder. Padre, reconocemos que somos pecadores y queremos reconocer cuán soberano eres, Dios, cuán poderoso eres tú, y que de tus planes nadie se escapa, nadie los puede cambiar ni tergiversar, mucho menos. Nadie puede contender contra ti, nadie puede entender tus pensamientos. Nosotros jamás merecemos lo que tú viniste a hacer por nosotros en la cruz, Dios. Pero en esta noche te reconocemos como Dios soberano y omnipotente en nuestras vidas. Inmutable Dios, Adonai, Adonai Dios. Te adoramos, quédate con nosotros en nuestros corazones. Que tu palabra germine y dé fruto en nuestras vidas, Dios. Bendice a cada persona que estuvo al tanto de tu palabra y quien escuche esto. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga.